¿Qué tal? Bienvenidos una vez a mi canal de YouTube. En esta sesión lo que vamos a crear es una familia de una ventana partiendo desde cero. Si ustedes checan en nuestros videos anteriores, eh, hicimos una ventana a partir de una ya definida, como es la que vemos aquí abajo. En este sentido, nosotros nos vamos a crear a través de un template nuevo y nosotros tenemos tres tipos de templates, uno que tenga con trim, otro con el curtain wall y otro que es el de metric windows. En este caso vamos a tomar el metric windows, que es el de default, lo abrimos y en este sentido lo que estamos viendo es primero que nuestra familia ya viene definida con un muro, que es el muro que va a tener nuestro elemento. Y también, si yo reviso no solamente el lado exterior, el interior, que esta es la planta, sino yo lo veo en la parte exterior, vemos que aquí tenemos nuestro muro. Y si yo selecciono con la tecla Tab, vemos que ya está definido un opening. Este opening es básicamente la apertura. En pocas palabras, si yo esta familia como está, nosotros la insertamos, pues lo que va a hacer es no colocar una ventana, sino hará una apertura sobre un muro, básicamente con estas alturas que ya tenemos definidas, que es default seal height, que es la altura por default de la base de la ventana, su altura, etcétera. Si yo quisiera modificar, por ejemplo, las unidades, lo puedo hacer. Vamos a suponer que en este caso yo lo voy a hacer en metros con dos decimales. eh, Automáticamente ya se nos ajusta. Y si por algún momento estas escalas de texto son grandes para nosotros, bajamos la escala para poder trabajar. Y siguiendo un poco los ejercicios que tenemos como base en el caso de Revit, para crear un template, lo primero que nosotros necesitamos cuando hacemos una familia y con lo cual empezamos a trabajar es con planos. Nosotros ya tenemos definidos estos planos, vamos a hacer un plano adicional en donde este plano, como todo, yo le puedo poner nombre. Si yo le pongo nombre a partir de ese elemento, yo también podría generar eh, geometría. En este caso particular de la ventana no es tan necesario, pero sí vamos a modificar ciertas partes de nuestra familia para ajustarlas a una ventana de medio punto, es decir, que sea semicircular en la parte superior. Lo primero que vamos a hacer es que nuestra cota, que nosotros ya tenemos definida, que va en este sentido, la vamos a ampliar a esta parte. ¿Por qué? Porque en este caso, esta altura es a donde va a llegar nuestro arco. Y nosotros podemos también trabajar con algunos elementos más geométricos, pero lo primero que vamos a hacer es vamos a definir dos familias de altura, por ejemplo, y aquí en esta parte vamos a crear una familia que sea de 90 por 1,60. Bueno, vamos a ponerle 90 por 160 centímetros, si queremos que se llame en centímetros o en metros, no importa, en donde el ancho lo vamos a poner de 0,9, la altura lo vamos a poner de 1,6. Y vamos a verificar, una de las partes importantes es que nosotros verifiquemos que las familias se ajustan, ¿no? Entonces vean ustedes que rápidamente
la altura se ajusta. Y aquí, este no se ajustó porque no le asignamos la variable. Cuando nosotros la modificamos, perdió esa asignación, pero la podemos cambiar. En este caso, le voy a decir que es la altura. Y la altura queda de 1,60 y en este caso en la parte de la referencia aquí tenemos el ancho y la altura. Y tenemos la altura de la base. Si por alguna razón no nos gusta que esté en inglés, lo podemos poner en español, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, nosotros vamos a definir estos parámetros para que se vaya ajustando nuestra apertura inicial de la ventana. Eh, vamos nosotros a, en este caso, poner una cota. Voy a poner de este lado para que quede más claro. Y vamos a ponerle que en este caso la voy a seguir el término en inglés que sería rise. Esta le vamos a poner un valor de rise, el cual vamos a generar nosotros, así como tenemos la altura, el ancho. Vamos a crear una nueva variable, aquí un nuevo parámetro, donde le vamos a llamar rise. En este caso yo lo puedo hacer como tipo y como instancia. La diferencia es si yo quiero hacer este tipo de variable que yo modifique la familia o que lo haga ventana por ventana. En este caso vamos a decir que si cambia, cambia toda la familia, ¿no? Entonces lo vamos a dejar como type, lo vamos a dejar que está que es una longitud, que está en la de parte de dimensiones. Y en este caso, la altura, digo, perdón, el rise va a ser una relación para que siempre quede perfecta entre el ancho entre 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la relación de... aquí es muy importante que esta variable sea exactamente como está escrita con mayúsculas, minúsculas, para que se ajuste. ¿Ok? Y en este caso vemos que ya nos hace el cálculo, dice, ok, el rise va a ser la mitad de la altura. ¿Y por qué la mitad de la altura? Porque nosotros en este caso queremos que el arco esté perfectamente eh, tangente. Y para que eso sea tangente, nosotros necesitamos esa proporción. Nosotros ya definiendo esto, ya tenemos nuestros elementos y vamos a crear bueno, primero vamos a seleccionar con la tecla tabulador nuestro opening, vamos a decirle Edit Sketch y vamos a borrar esta línea y vamos a sustituirla por un arco, donde este es el primer punto, este es el segundo punto y vamos a ver que automáticamente esto va a quedar tangente. ¿Ok? Vemos que aquí este arco va a quedar tangente. De hecho, aquí no me deja, bueno, nosotros podemos cerrar este elemento y vamos a hacer que, por ejemplo, si quisiéramos definirlo que quedara, en realidad si nosotros deseamos que esta relación se mantenga, pues no, realmente no necesitamos que toque aquí porque automáticamente ya está restringido geométricamente. Vamos a probar y vamos a generar dos familias. En este caso vamos a crear de 90 por 160. Vamos a crear una más que sería, por ejemplo, de 110 por, vamos a ponerle 190 centímetros. Vamos a procurar que sea siempre la misma nomenclatura, es decir, si yo pongo espacios, que se mantengan los espacios. Eh,
Las variables se copian exactamente igual, simplemente las tengo que modificar. Aquí le digo 1.90, el ancho le voy a poner 1.1 y vamos a probar nuestra familia. En este caso le voy a dar apply, vemos que crece y si yo modifico aquí mi familia, bueno, esta probablemente es más fácil para que se alcance a ver bien, hacer la ventana más pequeña. Lo regreso a este tamaño, vemos que cambian los parámetros, le doy apply y se ajusta. Entonces, lo único que tenemos es, en esta familia, tenemos eh, la altura del arco, en este caso, la altura total de la ventana, el ancho, y también tenemos eh, la altura de la base. Si nosotros queremos que esto no pertenezca al order, sino que esté en las dimensiones, nosotros seleccionamos esta parte, le decimos Edition, le damos al lápiz de editar y aquí lo podemos modificar para que pertenezca al grupo superior y vemos que esta pertenece a type, al igual que por ejemplo el ancho. Si yo le doy edit, vemos que el ancho es del tipo type también, básicamente para que nosotros veamos. Y aquí ya tenemos nuestras variables en un solo grupo. ¿Okay? Ya lo probamos, ya vimos que funciona y al día de hoy, si esto yo le doy un shaded, pues lo único que tiene es la apertura. Posteriormente lo que vamos a hacer, ya que está así, bueno, una parte importante es salvarlo porque todavía nuestra familia no está salvada y empezaremos poniendo el marco y después de poner el marco un vidrio. Ya una vez que salvamos la familia, ya le puse la familia que se llama ventana de medio punto. Podemos bajar el valor de la escala para ver más fácil las diferentes variables que yo tengo aquí. Y nuestro muro, por default, si yo lo mido, nuestro muro tiene 20 centímetros. Vamos a suponer que vamos a hacer un perfil que esté aproximadamente de unos 8, 9 centímetros y que no esté exactamente a la mitad para poder tener un poco más de juego o de control con este elemento. Y entonces vamos a crear un perfil. Ese perfil va a correr por acá y va a tener una forma que, aparte de que va a tener el marco exterior, vamos a tener un pequeño marco aquí que va a salir, va a hacer esto y aproximadamente va a medir así, por ejemplo, puede quedar muy bien de punto 5, de punto 5 que mida punto 4 y de punto 4 que mida punto 9 y así nos vamos. Lo más sencillo es crear una familia nueva. Entonces vamos a crear una nueva familia con un perfil. Vamos a tomar un perfil genérico. Bueno, podremos hacer un perfil que sea de varios tipos, pero lo más sencillo para nosotros es crear un perfil. Ese perfil, si para mí es más sencillo manejarlo en metros, pues lo podemos hacer en metros, eh, para que por lo menos sea más fácil en este caso del ejercicio. Como vemos ahora, hice el perfil. Acuérdense que con la selección de tabulador yo puedo ver si todos mis elementos están unidos. Esta forma del perfil tiene estas unidades y yo ya le acabo de dar un nombre que se llama perfil de medio punto. Este perfil lo puedo cargar directamente a mi familia y ya vemos que aquí ya se encuentra. Ok,
ya una vez que tenemos este perfil generado, vamos a ubicarlo en en el borde de nuestro muro, para lo cual nosotros vamos a crear un elemento de barrido, donde vamos a primero a darle un set a través de un plano, y todo lo que hagamos va a ser en este plano, y lo vamos a generar en la vista exterior, donde pues vamos a copiar precisamente la geometría del boquete. Recuerden, es muy importante que asociemos los elementos para que cuando cambien, cambie también nuestra geometría. En este caso particular, yo ya tengo mis elementos. Bueno, por error no le dije que generara el perfil del sweep. Eh, en este caso, aquí lo que me está marcando es que hay ciertos elementos que van a sobre restringir mi gráfica, y si yo ya le doy a la parte de tres dimensiones, vamos a ver que nuestro elemento nos genera esta parte de eh, donde va nuestro perfil. Entonces selecciono el perfil, le doy el punto medio, y este perfil va a viajar por toda la orilla y nos va a crear nuestro marco. Vamos a probar, cambiando la familia, que este perfil crezca junto con nuestros elementos para estar seguros que lo hagamos todo de manera correcta. Adicional a esto, nosotros ya podemos generar un material diferente. Si yo, por ejemplo, le doy un shade, todo está color gris porque me está asignando el material que tiene la categoría, y esta categoría lo pone color gris. Vamos a crear un material. En este caso vamos a poner un material, por ejemplo, de aluminio, color oscuro o color de algún color, y vamos a notar la diferencia. Por ejemplo, vamos a dar de alta un material. Nosotros vemos que aquí en la familia o el tipo de familia no viene un material. Vamos a crear un material como habíamos puesto. Igual le podemos poner el nombre material, el marco, y dentro de los estilos comunes tenemos aquí en la parte de material, nos lo va a poner en la zona de material y acabado, eh, donde nos lo va a poner por categoría. Aquí yo puedo crear o seleccionar si ya tengo algún elemento. Vamos a suponer que es de aluminio. Si aquí no aparece nada de aluminio, lo que nosotros podemos crear es un material. Vamos a poner, por ejemplo, aluminio, negro, por ponerle el nombre. Y aquí en apariencia le podemos poner que nos busque todo lo que aparezca como aluminio, y tenemos por ejemplo este brillante, o tenemos este gris, etcétera. Tenemos el anodizado negro. Vamos a usar, por ejemplo, este material ya tiene toda su textura. Le vamos a decir que aproveche y use eh, el material que ya se tiene definido, use el color base. Y yo cuando selecciono este elemento, aquí ya tenemos el material del marco.
De igual forma voy a dar de alta el material del cristal, por ejemplo, y el material del marco interior. En este caso ya tenemos nosotros asignados los materiales. Ya una vez que seleccionamos, ya tenemos el material aluminio negro para esta parte y vamos a hacer la parte de correspondiente al cristal. En este caso, de la parte del cristal, si yo ya me ubico en la parte de la planta, podemos hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a crear una extrusión, vamos a definir, en este caso, similar, tomamos un plano de referencia, en este caso vamos a tomar este plano vamos a tomar este plano para a partir de ahí generar el, lo que sería el cristal. El cristal lo podemos hacer exactamente al borde de, en este caso, de esta geometría que tenemos. Entonces, vamos a ponerlo de tipo wireframe para que sea más fácil seleccionarlo. Eh, de igual forma, es importante que los elementos que nosotros seleccionemos estén de esta manera asociados. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la familia, si crece, etcétera, este debe de estar ahí. Vamos a poner, por ejemplo, que la extrusión desde un inicio hasta el final, le vamos a poner que sean, vamos a poner un cristal de 9 milímetros, ¿ok? Podríamos, como una de las variables, poner también el espesor del vidrio. Todo depende qué tanto querramos nosotros hacer el detalle. De una vez ya le asigné el material, le digo OK. En este caso, si yo veo mi cristal, este se encuentra aquí. Ese cristal en particular yo lo generé o se generó de un tipo medio tipo frost, es decir, si yo hiciera un render, este cristal es no 100% transparente, es un poco opaco. Y por último, ya lo que haríamos es generar el marco interior. ¿Ok? De momento, aquí podemos ver los elementos. Este es mi cristal, que sería muy similar o muy parecido a como haríamos pues una ventana, que es el cristal, después es el marco y vamos a poner un marco interior. Otra vez, de igual forma, vamos a hacer la extrusión, vamos a darle un set, vamos a escoger un plano. Ahora vamos a escoger este plano que lo vamos a hacer con la vista exterior y hacemos un pequeño extrusión con un offset en el cual nosotros con la tecla tabulador lo volvemos a asociar y ya una vez que está asociado hacemos un offset. Vamos a hacer un offset de una distancia de, por ejemplo, 4 milímetros. ¿Ok? Y si es muy pequeño, sí, vamos a ponerle 2 centímetros. Acuérdense que podemos nosotros de alguna manera escoger. Aquí tendríamos nosotros que terminar con la operación de trim, terminar nuestro elemento para que quede perfectamente
capacitado en hacer la extrusión. Le vamos a dar una extrusión, por ejemplo, no de 9 milímetros, le vamos a dar unos 2 centímetros y le vamos a dar que el material que vamos a escoger va a ser el del marco interior. Lo vamos a extruir, nosotros ya lo revisamos aquí y este sería nuestro material que es la parte del marco interior y así nos vamos. Nosotros también podemos notar si el material que le asignamos a, por ejemplo, el aluminio negro, en la parte de corte, ya colocamos este material cuando hagamos el corte de la ventana, de igual forma se va a notar. Eh, entonces, nosotros podemos, junto con el material, permitir que cuando se corte tenga ciertos elementos y también, ya una vez que tenemos la parte generada, en este caso, si queremos que coincida este marco, hay que agregarle 2 unidades. Lo voy a hacer nada más para que, pues que se vea un poco más limpio, más prolijo el modelado. Ya una vez que tenemos eso editado, nuestro marco ya queda mucho mejor. Ahora bien, hay ciertos elementos que yo también puedo controlar en la parte de detalle. Vamos a suponer que esta ventana, por ejemplo, abre ya sea a la izquierda o a la derecha o posee ciertos elementos que yo quisiera que me mostrara. Por ejemplo, este símbolo que está aquí me permite cambiar la ventana ya sea hacia adentro o hacia afuera. Esto yo lo puedo lograr precisamente con esta parte de control. Ya está colocada aquí, pero por ejemplo, si yo la borrara y colocara el exterior, aquí me permite en un sentido o en el otro. Por ejemplo, yo le voy a decir que lo coloque en esta parte vertical y ya no, nos ubique la simbología. En el momento que le doy clic, aquí me ubica. Es más, de hecho, bueno, se quedó activo el comando. De hecho, yo lo puedo colocar en la parte que me haga más sentido a mí. Ya una vez que tenemos estos elementos que además automáticamente la ventana vemos que nos la proporcionó de manera igual, es decir, todo esto ya nos lo hace la parte de la simbología de una manera mucho más amigable. Eh, Ahora bien, yo puedo generar también a la hora de hacer detalles que las líneas, por ejemplo, este tipo de líneas, aparezcan de alguna manera el abatimiento. Entonces, voy a dibujar en la parte de la referencia, que sería primordialmente a nivel cero. Eso como lo sé porque básicamente si yo le doy set, aquí me dice que lo que yo dibuje me lo está poniendo a nivel de reference plane. Entonces, si yo dibujo un elemento línea, por ejemplo, yo tengo varios estilos como el corte de la línea, la proyección de la ventana, el swing, que sería la parte de abertura, etcétera. Yo ya tengo definidos muchos estilos de línea que yo puedo seleccionar. En el caso particular vamos a generar el detalle de la abertura. ¿Ok? Eh, Como mencionaba, vamos a seleccionar Elevation Swing, es decir, la parte de cómo va a abrir, pero en la forma de corte, por ejemplo. Y podríamos decir, por ejemplo, que esta ventana va a abrir en este sentido. Nosotros la podemos alinear a que quede esta línea perfectamente en esta forma. Y también podríamos, con las líneas de modelo,
hacer una de centro arco para dibujar cómo va a abrir. Por ejemplo, vamos a suponer ya una vez que está dibujado el tipo de línea que es el cut, que es este de aquí, y que ya lo dejamos asociado a este plano, a este punto, yo podría también dar la opción de cambiarlo flip en el sentido horizontal. Es decir, yo también podría decirle que haga flip y lo que nos va a cambiar es esta parte del elemento. Ahora, un tema muy importante es que si yo selecciono los elementos o cuando los voy creando, aquí me dice también los estilos de visibilidad. Entonces, por ejemplo, esta parte de la abertura me dice, ok, en planta se va a ver, pero por ejemplo yo no quiero que se vea eh, cuando esté en las vistas de frente, etcétera, y cuando se corte, si la categoría lo permite, que se muestre, ok. Y para este caso, por ejemplo, en el nivel fino, yo podría decir que este se mostrara. Si no tengo el nivel fino, este elemento no se va a mostrar. Eh, Eso lo podemos saber porque cuando yo cambio aquí a nivel fino, vemos que estas líneas aparecen y en este caso ahí están, no las va a borrar el sistema, pero vemos que la representación cambia. Si hacemos algo parecido, pero en el nivel exterior y hacemos generación de el elevation swing, pero en la proyección, aquí, eh, y yo quisiera trazar mis dos líneas, que obviamente ya una vez al colocarla, le voy a decir que en la parte del front back me lo ponga, pero a nivel fino. Cuando yo lo dibuje, vamos a suponer que lo voy a poner así, que llegue al punto medio y que llegue al punto medio. ¿Ok? Y entonces, mismo caso, cuando yo lo ponga fino, va a aparecer. Cuando yo lo ponga a nivel burdo, no va a aparecer. Eso sería todo, es decir, yo puedo controlar la visualización de los elementos cualquiera. Por ejemplo, el marco, yo podría decirle que dependiendo en qué momento quiero que se vea el marco o no se vea dependiendo del detalle. Esta ventana, como no es muy compleja, no tiene sentido, pero podríamos tener el control, por ejemplo, de las líneas de abatimiento. Y lo voy a salvar y ya por último lo aplico en un muro y vemos los efectos. Antes de probar, bueno, de colocar la familia, siempre es importante que probemos nuestra familia y si necesita algún tipo de alineación, realizarlo para que, incluyendo las líneas, también se ajusten. Vamos a ver en este caso que estas líneas, por ejemplo, no se ajustan. Las voy a corregir y ya una vez corregidas, pues podemos nosotros trabajar. En este caso particular, vamos a darle que se alinee y que se alinee esta línea y con la tecla tabulador hasta que seleccione yo el punto, le vamos a dar que esté alineado y lo probamos. Y si por alguna razón esto no se ajusta, tenemos que estar seguros. Probablemente yo lo que escogí fue otra línea. En este caso particular, tuve que alinear esta línea con el punto para que también se ajustara con el tamaño. Nosotros lo probamos, le damos apply y vemos que ya se ajusta. Es algo importante que se vaya realizando esto en cada familia, en cada parte que hagamos para que todo sea consistente cuando cambiemos de tamaño. En este caso, vamos a colocar en un proyecto, ya tenemos nosotros los elementos, ya tengo
mi familia, tengo mi nivel, le voy a decir que lo cargue en el proyecto y vamos a colocar nuestras ventanas y vemos que independientemente del tamaño del muro, corta porque nosotros le dimos que generara la opción del wall opening. Eh, en este caso, verificamos que si yo lo pongo en la parte de fino, notamos aquí que los elementos se muestran, incluyendo el material. Este material se ajusta dependiendo de si este material yo tengo algo similar en la vista, un material parecido se va a ajustar a ese material. Es decir, el ashurado que yo tengo no alcanza a cubrir este elemento. Eh, y si yo, por ejemplo, lo veo en una vista, por ejemplo, de frente o de 3D, yo puedo ver el abatimiento. En este caso, yo tengo la vista norte y yo le doy wireframe, me los alcanza a poner. Básicamente esto ya depende mucho de dónde estén ubicadas las líneas. Si las líneas estaban ubicadas afuera o adentro y yo tengo eh, la línea queda atrás, obviamente está oculta. Son detalles que debo de considerar cuando yo haga una familia y nosotros vemos aquí que ya tengo mis dos estilos de tamaño de ventana. Les agradezco, estamos en contacto y si les gustó, pues favor de suscribirse y darle un like al video. Gracias.